en la segunda clase de la semana de Física 3. El tema es circuitos de corriente alterna. En la clase anterior hicimos la diferencia entre lo que es corriente directa y corriente alterna. Y resaltamos las ventajas de la corriente alterna en aquellas actividades de transporte de energía, consumo de energía, distribución de energía en forma de corrientes alternas. Decíamos de que favorecía el transporte porque se podía modificar, utilizando un transformador, se podía modificar los valores de voltaje y corriente. También en la clase anterior examinamos los tres elementos, RLC, resistencia, capacitancia e inductancia. Y vimos que esos elementos, cuando son alimentados con corriente alterna, en la resistencia sucede que la corriente y el voltaje están en fase. ¿Qué significa eso? Que alcanzan los máximos de las ondas seno y coseno, dependiendo de cómo estemos representando los valores alternos. En la resistencia, tanto la corriente y el voltaje alcanzan los valores máximos simultáneamente. Entonces se dice que están en fase. En la capacitancia, ustedes recuerdan, hicimos un circuito puramente resistivo y resultó que en un elemento capacitivo la corriente adelanta al voltaje. Vean, aquí tenemos los diagramas factoriales donde estos fasores están girando con una velocidad angular omega periódicamente. Y primero alcanza el valor máximo la corriente, 90 grados atrás viene el voltaje. Este comportamiento es un comportamiento del capacitor. La bobina o inductor, ¿qué sucede cuando lo alimentamos con corrientes alternas? El voltaje se adelanta a la corriente, contrario al capacitor. Entonces vean, este es el comportamiento de los tres elementos, señalando que la resistencia, tanto corriente como voltaje están en fase, alcanzan sus valores máximos simultáneamente, no así en el capacitor y en el inductor. Muy bien. Ahora, en esta clase, vamos a combinar esos tres elementos en un solo circuito y vamos a ver cómo analizar un circuito serie RLC. En este circuito es importante calcular la corriente. Aquí se me había olvidado algo. Vean que acá los tres elementos simultáneamente van a estar funcionando y vamos a tener una combinación. En la resistencia están en fase, en el capacitor la corriente se adelanta, en el inductor la corriente se atrasa 90 grados. Entonces, en este circuito, es importante calcular la oposición que el circuito presenta al paso de la corriente.
A esa oposición combinada de los tres elementos le vamos a llamar impedancia. Entonces, el circuito RLC alimentado con corriente alterna, es importante calcular primero la oposición a la corriente, que es la impedancia. O sea, la oposición combinada de esos tres elementos. Para eso, lo que vamos a hacer un diagrama fasorial que incluya a los tres. Y ese diagrama fasorial nos va a permitir calcular la impedancia. Entonces veamos cómo haríamos ese diagrama fasorial. Primero vamos a representar la oposición que presenta el elemento resistivo, la resistencia. Vean que los tres elementos están en serie. Esto nos dice que hay una sola corriente. Hay una sola corriente circulando por los tres elementos. O sea que el parámetro común en este circuito serie RLC es la corriente, es la misma por los tres elementos. Muy bien, entonces primero pongamos el diagrama fasorial del elemento resistivo. En la resistencia, tanto corriente como voltaje alcanzan sus valores máximos simultáneamente. Y estos fasores están girando con una velocidad angular omega. Bien, importante señalar de que la corriente es la misma para los tres elementos. Entonces, ya la dibujé una vez y me sirve para los tres. Ahora voy al elemento capacitivo. La corriente se adelanta al voltaje. Ya tengo la corriente. Entonces quiere decir que 90 grados atrás está el voltaje en el capacitor. Y la corriente ya la tengo. En el capacitor la corriente se adelanta en 90 grados al voltaje. Ahora vamos al elemento inductivo. ¿Qué sucede en el inductor? El voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. Entonces voy a tener esta situación. Entonces el voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. Entonces todos estos fasores están girando. Hagamos la suma fasorial de BL con B sub C. Vean que están en la misma línea. Entonces podríamos decir que acá si yo le resto a este vector que está hacia arriba, esto sería, y acá ¿qué me quedaría? Me quedaría B sub L menos B sub C, es este tramo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? Que el voltaje es igual al voltaje de la resistencia más voltaje en el capacitor más voltaje en el inductor. Para un instante dado de giro de esos fasores. Entonces, esta es una suma fasorial. Imaginen que
estamos sumando vectores. Desde este momento ya coincide. Vean que hemos detenido el tiempo y estamos en este instante haciendo la sumatoria. Muy bien. Entonces, hagamos la suma de este más este. ¿Qué me resulta? Esta diferencia. Ahora vamos a sumarle B sub R. Para eso vamos a utilizar el método del polígono. Este es un cateto, este es otro cateto. Y voy a tirar una paralela. A ver, subir. Entonces ahí tengo ya que el vector suma de los tres voltajes, ¿cuál sería? Este. Llamémosle B. Muy bien. Esta es la vertical del sistema de referencia y este es el vector B, que es la suma de los tres. Muy bien. Esto nos dice de que si nosotros logramos determinar el valor de B, que lo vamos a hacer aplicando Pitágoras, aquí vamos a tener un ángulo, este es un cateto, este es otro cateto, y vamos a tener un ángulo. El ángulo phi es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente, donde ese ángulo phi lo provoca la combinación de los tres elementos. Entonces tengo un triángulo rectángulo donde este es la hipotenusa, este es un cateto, que vale esta diferencia, y acá B sub R. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que B cuadrado es igual a B sub L menos B sub R, B sub C al cuadrado, más B sub R al cuadrado. Vean, este es un cateto, este es otro cateto, pero el B va a ser igual a la raíz cuadrada elevar a un medio una cantidad es equivalente a sacarle la raíz cuadrada. Entonces, vean, así vamos a calcular entonces la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la oposición que presenta el circuito RLC, en este caso, al paso de la corriente. Bien, B sub L, ¿a qué es igual? Es igual a I por X sub L. B sub C es igual a I máximo por X sub C, y B sub R es igual a I máximo por la resistencia. Entonces, solo deberían acá un nuevo concepto en lo que es la parte del desarrollo que estamos teniendo, donde XL se le llama reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia inductiva? Es la oposición que presenta el elemento inductor al paso de la corriente. Sus unidades son ohmios. ¿Vean? Es una resistencia y se le llama reactancia para indicar que no es un resistor, pero sí representa la oposición
de ese elemento inductivo al paso de la corriente alterna. X sub C es la reactancia capacitiva. Unidades también ohmios. Y es la oposición que presenta un capacitor al paso de la corriente. Quiere decir que si multiplicamos amperios por ohmios, que nos va a dar mitad en los tres casos. Y por R, ¿verdad? Amperios por ohmios. Entonces, B sub L, tenemos el B, que es igual a B sub L, que sería I máximo por XL, menos el voltaje del capacitor, I máximo por X sub C, por la reactancia capacitiva, todo esto al cuadrado, más B sub R, que es igual a I máximo por R al cuadrado. Raíz cuadrada. Estamos aplicando Pitágoras. Vean, aparece I sub L, I sub L, I sub L. Quiere decir que podemos sacarlo. Y nos quedaría X sub L menos X sub C al cuadrado más R al cuadrado muy bien. Entonces aparece I sub m al cuadrado, I sub m al cuadrado, factor común de estos dos términos. Entonces una cantidad al cuadrado y la sacamos raíz, que nos va a quedar. Nos queda, sale como la potencia 1. Ahora, ¿qué resulta de la división del voltaje entre I sub m? Voltios sobre amperios, unidades de cociente ohmios, que sería todo este término, todo lo que está dentro del radical, y a eso se le llama impedancia. Unidades ohmios. La impedancia, entonces, es la oposición que presenta el conjunto de los tres elementos al paso de la corriente eléctrica. Entonces, se ha combinado la oposición de los tres elementos R, L y C para daros un valor de impedancia. Entonces, la impedancia en el circuito RLC aquí es igual vean las unidades ohmios, oposición al paso de la corriente. Entonces, conociendo los valores de la resistencia, la capacitancia y la inductancia de esos elementos, podemos calcular por separado la reactancia inductiva, capacitiva y, desde luego, la resistencia. Que muchas veces son como datos del problema. Bien, entonces, ¿a qué sería igual
la corriente. El valor máximo de la corriente sería el B máximo entre la impedancia. Y así calcularíamos la corriente en un circuito RLC alimentado con corriente alterna. Bien, así que ya conociendo la corriente y conociendo el valor de los elementos, imagínense que nos preguntara, mire, calcule el voltaje en los terminales del inductor. Calculamos la impedancia, calculamos la corriente y nos venimos a multiplicar I máximo por X sub R. Y así lo que estamos haciendo es calculando una diferencia de potencial debido a los ohmios del inductor. Entonces la palabra reactancia es nada más para indicar que es un elemento diferente, no es puramente resistivo. En la física 3, este circuito es el límite, digamos, el nivel, define el nivel. Entonces vean, para no estar operando con senos y cosenos, la facilidad que nos presenta el diagrama fasorial. ¿Por qué podemos hacer este diagrama fasorial? Un fasor ya definido como un vector que gira alrededor de un punto a una velocidad angular constante. Bien, ahora calculemos el ángulo de fase. ¿Entre quién? Entre el voltaje de la fuente, el voltaje aplicado al circuito, y la corriente total. Solo hay una porque está en el serie. El ángulo de fase. Aquí teníamos, al final resultó que este era el voltaje y esta era la corriente. Entonces, el ángulo de fase, phi, es importante porque nos va a decir que cuál es el adelanto o cuál es el retraso que tiene la corriente en todo el circuito. Ya no hay un solo elemento, sino que los tres elementos, R, L, C. Entonces, tangente inversa de este cateto sobre este sería B sub L menos B sub C entre R, entre B sub R. Como aquí aparece caracterizar B sub L y sub M por X sub N, esta ecuación también es igual arriba aparece la corriente y abajo también aparece, se elimina y así calculamos con la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva entre las resistencias, calculamos phi, que es el ángulo entre voltaje y corriente. Una medida de qué tanta energía estamos exigiendo a la fuente lo define el ángulo de fase. Por ejemplo, si el ángulo de fase nos daría 0, quiere decir de que en el diagrama fasorial XL
es igual a X sub C, esos dos vectores se anulan y nos queda un elemento puramente resistivo, equivalente el circuito total a un circuito puramente resistivo. ¿Puede darse esa situación? Sí, puede darse. Muy bien, entonces, al coseno de phi, a esto se le llama factor de potencia del circuito en este caso. Factor de potencia. ¿Cómo entender? Si phi es 0, estaría el voltaje y la corriente en base. El coseno de 0, 1. Eso nos indica de que el circuito representa un circuito resistivo. Vean de que podría darse ese efecto, aunque estamos hablando del circuito RLC. ¿Cómo sería eso? Si ustedes recuerdan, dibujamos aquí el voltaje en el capacitor y aquí el voltaje en la inductancia. Y aquí la corriente. ¿Qué pasaría si estos dos vectores fueran iguales? B sub C igual a B sub C. La suma factorial da 0. Y sería un circuito RLC comportándose como un circuito resistivo. Generalmente, lo que da es un valor de ángulo diferente de 0, por lo tanto el factor de potencia generalmente anda un poco abajo del 1 debido a los inductores y capacitores del circuito. Bien, pero cuando nos digan, calcule el factor de potencia del circuito, nos están diciendo que calculemos el valor del coseno de phi. ¿Cómo calculamos la potencia que demanda a la fuente en un circuito RLC que tenga los tres elementos básicos del circuito? Entonces, la potencia que demanda el circuito a la fuente es igual a un medio de I máximo por D máximo por el coseno de phi. Unidades watts. En este caso, vean ustedes que estamos utilizando los valores máximos. Pero hay un detalle. Cuando nosotros tomamos corriente de un toma, estamos utilizando corrientes alternas. Y lo que estamos midiendo, si nosotros ponemos las puntas de un voltímetro en un toma, lo que estamos midiendo es voltaje alterno. Entonces, pero estamos midiendo el valor promedio del voltaje alterno, de ese ciclo. Imagínense un seno, tiene un valor máximo. Entonces los aparatos están diseñados para medir el valor RMS. ¿Qué quiere decir? Valor promedio. Con los valores promedio hacemos cálculos de energía. Si nosotros tenemos un aparato, un watímetro, y lo conectamos para ver cuánto gasta un dispositivo, por ejemplo un electrodoméstico, nos está dando, está midiendo valores RMS, valores promedio, no los valores máximos. Entonces, ¿cuál es la equivalencia de los valores promedios? Por ejemplo, el valor RMS del voltaje es igual al valor máximo entre raíz de 2.
El IRMS, el valor promedio de la corriente, es igual al I máximo entre raíz de 2. Aquí voltios, aquí amperios. Entonces, les decía de que cuando nosotros medimos los voltajes y corrientes, los dispositivos están diseñados para medirnos el valor RMS, porque con esos valores nosotros alimentamos los aparatos, 120 por ejemplo. Entonces, el valor RMS del voltaje alterno en las tomas corrientes es 120. Quiere decir que el valor máximo va a andar ahí por 170 volts, que sería el pico. Ahora, ¿cómo expresamos la potencia con valores RMS, que sería el valor que nos daría un watímetro al medir la potencia consumo de un dispositivo? La potencia es igual a un medio, el I máximo, despejemos el I máximo, ¿qué sería igual? Sería igual el I máximo entre raíz de 2 nos da el valor RMS. Entonces, ¿cómo sustituye el I máximo? Despejándolo de acá me queda el valor IRMS por raíz de 2. El valor equivalente al voltaje máximo en valores RMS. De la misma forma, el voltaje RMS por raíz de 2 representa al valor máximo. Raíz de 2 por raíz de 2, 2 se elimina con este 2. Y nos queda DRMS o IRMS por el factor de potencia. ¿Ven? Así calculamos la potencia en el circuito. Esta sería la potencia demandada por el conjunto de los tres elementos a la fuente que lo alimenta. Ahora, de los tres elementos, mostrados, de los tres elementos RLC, el único que disipa energía, que debe entenderse como disipar energía. La resistencia se opone al paso de la corriente, esa acción, esa oposición que hace que la resistencia disipe su energía interna de esa oposición, de esas colisiones de los electrones que el elemento resistivo está poniendo al paso de los electrones. Ese calor de las colisiones se calienta la resistencia, calienta el elemento, y ese calor pasa, la mayoría pasa al medio ambiente. A esa acción se le llama disipación, o sea, convierte energía eléctrica en calor, ¿verdad? De ahí, los demás elementos, el capacitor, y el inductor
solamente almacenan energía. En un momento lo almacenan y después lo regresan. No hay disipación, no hay pérdida en calor. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros calculamos esa potencia que demanda el circuito RLC a la fuente? Vean, lo calculamos de esta forma. Los valores RMS los podemos medir directamente. Para ese tipo de valores están diseñados los voltímetros y amperímetros. Entonces podemos fácilmente medir y sustituir en la fórmula. Eso es la potencia en el circuito RLC. Bien, ahora vamos a ver una máquina, un dispositivo que es muy importante en lo que es el área de transporte, distribución y consumo de la energía eléctrica. Vamos a hablar del transformador. El transformador. ¿Qué es el transformador? Es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Se convierte energía eléctrica en energía eléctrica. No se visualiza ahí la ventaja. Sí, la hay. ¿Cuál es la ventaja? Que el transformador convierte energía eléctrica con determinados valores de voltaje y corriente a energía eléctrica con otros valores de voltaje y corriente, a diseño del transformador. Por ejemplo, en las represas donde se genera energía, entonces ahí se necesita enviar esa energía eléctrica a través de cables a los centros de consumo, que son las ciudades. Alrededor de las ciudades o a las ciudades hay subestaciones donde llega la energía que se genera a una distancia de kilómetros, donde está la fuente de energía, por ejemplo, la fuerza del agua. La fuerza del agua lo que hace es mover una turbina, un generador, y ese generador convierte la energía mecánica del movimiento en energía eléctrica. Y genera voltajes relativamente bajos, por ejemplo, 400, 500 voltios. Es necesario subir el voltaje y bajar la corriente. ¿Para qué? Para que las pérdidas en el conductor que tiene kilómetros de longitud, las pérdidas debido a la resistencia de ese conductor distribuida en toda su longitud, las pérdidas, minimizar las pérdidas, porque sería I cuadrado R. Entonces, si minimizamos la corriente, las pérdidas van a ser mucho menores. Llegado a la subestación que está fuera de la ciudad, hay otro transformador que hace el inverso. Baja el voltaje y nos da una corriente. Y el voltaje se baja, le voy a poner un ejemplo, a 13.200 voltios, por ejemplo. Todavía está muy alto. Después se envía a los centros de consumo, a las colonias, a la zona residencial, a la comercial. Entonces ahí el voltaje debe ser de 120 o 240. Entonces esos cilindros que vemos en los postes son transformadores que están convirtiendo de un voltaje de distribución de 12.2 kV, más o menos por ahí, kilovoltios, a 120 y 240.
que son voltajes ya regularizados, estandarizados, donde una persona puede sufrir un choque eléctrico y no son voltajes que le van a causar la muerte. Entonces, vean ustedes el transformador. ¿Qué pasaría si no existiera el transformador? Pues no se podrían hacer esas variaciones, subidas o bajadas de voltaje. Su cargador de su teléfono lo conecta al tomacorriente. Lleva un pequeño transformador que le convierte 120 a 7, a 8. Y después hay un proceso, un circuito que rectifica, que la convierte de AC a DC. Pero vean, en muchas o miles de aplicaciones se necesita la conversión de voltaje. Y un voltaje bajo, uno alto y al revés también. Bien, ese es el transformador. Y es un dispositivo Muy bien, entonces el transformador es un dispositivo estático, no tiene partes móviles. Ahí se pone en práctica la ley de Faraday para inducir de una bobina a otra, un primario, una bobina primaria a otra secundaria. Ya lo vamos a ver, el esquema. Y entonces el transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica con determinados valores de voltaje y corriente a energía eléctrica, generalmente con otros valores de voltaje y corriente. Entonces, ¿cuál es la ganancia que tenemos? Que podemos, voltajes bajos, podemos elevados con el transformador y voltaje elevado podemos reducir. Bien, ¿cómo es un transformador? ¿Cuál es el principio? Y que este es un núcleo de material ferromagnético. Es hecho de láminas y es un núcleo de material ferroso. ¿Por qué? Porque los materiales ferromagnéticos facilitan el paso de las líneas de campo. Entonces, si nosotros en el primario enrollamos una bobina y conectamos una fuente alterna, ¿qué va a suceder? Se va a generar una corriente. Aquí tenemos N1 vueltas. Conectamos la fuente alterna, llamémosle D1, y genera, vean acá, un flujo. Un inductor genera un flujo magnético. Y el flujo magnético, desde luego, va a preferir irse por el material ferromagnético y no por el aire, las líneas del campo. ¿Por qué?
porque el material ferromagnético le presenta más facilidad que el aire, menos oposición. Entonces, vamos a considerar el transformador como una máquina ideal. En la realidad, tiene un comportamiento cercano a una máquina ideal. ¿Cuál es la eficiencia de los transformadores reales? Pues miren que es bien alta, anda ahí por el 97, 98%. O sea que la energía que le entregamos en el primario casi entrega el 100% al secundario. A esta bobina se le llama bobina primaria, es la que crea el flujo. Y allí, si nosotros hacemos otra bobina, que se le llama bobina secundaria, el flujo, que es variable en el tiempo, porque son corrientes alternas, va a inducir, va a pasar, va a atravesar esta espira y va a inducir en los terminales un voltaje V2 y el número de vueltas, llamémosle L2. Vean que como tenemos acá abierto el interruptor del embobinado secundario, no hay paso de corriente, pero sí hay inducción, hay voltaje. Entonces el flujo está circulando y el 100% del flujo enlaza la bobina. Apliquemos la ley de Faraday. Al transformador. B1 B2 y ahí tengo la tensión inducida en cada uno de los embobinados de ese transformador. Esa es, vean, una máquina que no tiene partes móviles, de ahí que no hay energía disipada de fricción, y se considera de que el 100% de las líneas de campo generados por la bobina 1 enlazan a la bobina 2. De ahí que lo estamos considerando ideal, ¿verdad? Que se acerca bastante a la realidad. Muy bien, hagamos el cociente de B1 sobre B2. Vean que el flujo es el mismo. Por lo tanto, Φ1 es igual a Φ2. El flujo generado por la bobina 1 pasa el 100% a través de la bobina 2. Entonces, Φ1 es igual a Φ2. ¿Qué es lo que resulta entonces? A este cociente, la relación de los voltajes en el primario, en el secundario, es igual al número de vueltas en el primario y el secundario. Esta ecuación se le llama relación de transformación, donde a través de los voltajes podemos ver el número de vueltas. Es igual al cociente del número de vueltas. ¿Cómo consideramos al transformador como una máquina ideal?
Si se considera el transformador como una máquina ideal, esto es, no tiene pérdidas, entonces toda la potencia entregada en el primario va a ser trasladada al secundario. Entonces, potencia de entrada igual a potencia de salida. Y vean la ventaja, otra ventaja del transformador. Si esta es la red eléctrica, no hay conexión eléctrica de la bobina primaria con la secundaria. Entonces, vean, podría darse el caso, y hay casos reales, donde el número de vueltas primarios es igual al número de vueltas secundarias. Entonces, si le introducimos 120 voltios AC, vamos a obtener 120 voltios AC. Entonces, ahí, un caso particular. ¿Cuál es la intención entonces? Aislar el dispositivo en la cual va a estar el transformador de la red eléctrica. Generalmente los aparatos médicos que deben ser de calidad, aplican esto. Sí lo vamos a conectar a un toma, pero el paciente va a estar aislado a través de un transformador. Entonces 120, 120, pero no hay conexión eléctrica entre el primario y secundario. Bien, entonces les decía, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Quiere decir que B1 y 1 es igual a B2 y 2. ¿De dónde? La relación B1 sobre B2 es igual a I2 sobre I1, que es igual a N1 sobre N2. Bien, ¿qué pasaría entonces si cerramos el interruptor? Si cerramos el interruptor, le estamos conectando la carga. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos un transformador que va a alimentar un dispositivo. Entonces la carga sería el circuito que demanda corriente. A eso se le llama carga. Estamos considerando una resistencia en el secundario. A esta resistencia se le llama resistencia de carga. O sea, representa el dispositivo que le está demandando energía al transformador. Entonces va a circular una corriente. Y 2. Entonces, la corriente I2 es igual a lo que cae en el secundario entre la resistencia. Y la corriente en el primario, ¿vean? Esta fuente está alimentando al transformador. Y el transformador, con su voltaje de salida, está alimentando una resistencia de carga, un dispositivo que le demanda energía.
en este caso puramente resistivo. Pero el primario también visualiza una carga en la bobina primaria, o sea, quien le demanda la energía. Entonces, en el primario, I sub 1 es igual a I sub 1 sobre R equivalente. El primario lo que siente una carga, tiene que producir el flujo y esa cantidad de flujo depende de la demanda que le están haciendo. Entonces, la corriente, la potencia entregada es la demanda que siente el primario. Hagamos la división entre las dos corrientes. I1 sería B1 entre R equivalente sobre I2, que sería igual B sub 2 sobre RL. Realizando el cociente, tenemos B sub 1 sobre B sub 2 por RL sobre R equivalente. Muy bien, entonces nos queda esta expresión. ¿De dónde? Vamos a despejar el cociente RL sobre R equivalente. Nuestro interés es calcular la resistencia equivalente que siente el primario como carga. Entonces, este cociente nos quedaría RL sobre RQ es igual a I1 sobre I2 por B2 sobre B1. Entonces vean de que ya conocemos la relación entre B1 y B2. También la relación entre I1 y I2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que RL sobre RQ es igual a N1 sobre N2 al cuadrado de donde podemos despejar cualquiera de las dos resistencias. Y podemos hacer el circuito equivalente del transformador. ¿Cómo sería? Vean el primario, ¿qué sentiría? Sentiría una carga que sería equivalente al transformador, incluyendo la carga externa. Esto es, entonces, vean cómo funciona el transformador. Es una máquina que tiene una alta eficiencia y nos permite aprovechar toda la potencia entregada al primario. Si lo consideramos ideal, esa potencia pasa al secundario. No hay pérdida de fricción porque no tiene partes móviles.
Es una máquina estática, muy común en todas las redes eléctricas de corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar nosotros para resolver problemas? La relación de transformación y la relación entre la resistencia. Podemos calcular la potencia. Sería IRMS por BRMS por el coseno de phi, donde el coseno de phi se le llama factor de potencia. Aquí, observen ustedes que hemos considerado la carga puramente resistiva, o sea que no tiene inductores y no tiene capacitores. Por lo tanto, podemos predecir que el factor de potencia va a ser 1, no tomando en cuenta la inductancia de la bobina. Estamos considerando ideal. Muy bien, entonces esta es la teoría última de la semana 15, donde hemos hablado de circuitos de corriente alterna, que son los utilizados por las redes eléctricas que nos sirven de energía. 60 ciclos por segundo y voltajes de 122-40. Con eso, pues, nosotros satisfacemos las necesidades de energía eléctrica en los diferentes dispositivos que aplicamos y que hay transformaciones diferentes. Por ejemplo, de energía eléctrica a energía mecánica, energía eléctrica a energía calorífica, energía eléctrica a energía a movimiento y a video, a luz. Entonces, la energía eléctrica permite fácilmente esas transformaciones de un tipo eléctrica a otro tipo. Por eso es que en el mundo, pues, las redes eléctricas son de corriente alterna, porque permite las transformaciones a través de una máquina que se llama transformador. Y los dispositivos que ya vienen diseñados para no utilizar transformador, o porque ya lo traen integrado, o porque el circuito se diseñó para alimentarlo con 120 voltios alternos. Muy bien, entonces terminamos acá. Y esta sería la semana 15, donde las clases está programado que esta sería la última clase. Gracias entonces. Cuídense.